Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. San José, Ruega por nosotros. las maravillas de Jesús. Ruega por nosotros. La plática, siempre los retiros de la Unión Seglar suelen tener la siguiente estructura, ¿no? Tienen el Santo Rosario, la meditación, la plática, luego tienen la Santa Misa, la comida y pues por la tarde lo que tenemos hoy, un poquito de formación más intelectual, digamos así. Y la meditación es un poquito más espiritual, para meditarlo, y luego las pláticas tienen un sentido más práctico, ¿no? De nuestra vida práctica. Entonces, en esta plática, yo quiero hablarles de alguna manera, digamos, concisa, resumida, sin entrar en detalles intelectuales, ni de fechas, ni de autores, porque eso sería una conferencia, y esto no es una conferencia, es una plática. Entonces, sobre el modernismo, porque al fin y al cabo estamos muy imbuidos de diferente manera, por diferentes partes, sobre el modernismo, de modernismo. Bueno. Y además, mi intención al hablarles de esto es porque muchas veces podemos caer en algunas cosas del modernismo porque ignoramos lo que es el modernismo, ¿no? O hay en mi vida algo de modernista, porque yo no sé lo que es aquello. Y luego también porque el padre Alba decía desde un inicio, y lo repitió una vez más en la carta que escribió a los acampados del 2001, esa carta tan famosa que tiene, que yo pensé que me traje el libro y me doy cuenta que no tenía el libro del padre Alba para leerles ese trocito donde el padre habla sobre esto. Bueno, pero él llega a decir, nosotros hemos nacido frente al progresismo, que es la moda. Estamos enraizados en nuestra tradición, en nuestros padres, en nuestra tradición. ¿Sí? La Unión Seglar, los campamentos y demás, nacieron para hacer frente a, contra el progresismo, contra el modernismo. Y entonces, claro, uno de los motivos de la Unión Seglar justamente es esto, hacer contra el modernismo. Y para hacer contra algo tienes que conocer. Tú vas a la batalla y conoces al enemigo, porque si no disparas contra tu amigo. Y muchas veces estamos dentro de la iglesia disparando a nuestros amigos. Y estamos dejando cabida y casa a nuestros enemigos. Y muchas veces el enemigo se puede disfrazar de amigo y nos puede acusar contra el amigo verdadero, que ese es nuestro enemigo. Y es una manera de actuar también de los modernistas, ¿no? Y bueno, por eso es necesario conocer lo que es el modernismo, lo que es el progresismo, para nosotros, digamos, estar atentos para no caer y luego también combatir. No solamente es una teoría, sino porque son cosas prácticas, ¿no?, en las que uno puede caer. Bueno, por eso el padre nos decía que hemos nacido frente el progresismo. Porque le decían, padre, tienes que cambiar, no sé qué, porque mira, hay poca gente en la Unión Seglar, bueno, se refería a Barcelona, hay poca en la Unión Seglar, hay gente que se ha ido, porque en la Unión Seglar había muchísima gente, que poco a poco se fueron yendo. Mi padre lo decía mucho, claro, es gente que se va porque no le gusta la exigencia, no le gustan las cosas serias. Él decía, y yo no voy a dejar de exigir, quien quiere irse, que se vaya, y aquí no se quiere que se vaya. Decía, justamente, es que le decían, padre, es que si cambiamos un poco la forma de ser, no sé cuántos, atraemos más a la gente. Decía, justamente no queremos atraer. Decía, justamente no queremos atraer. Porque muchas veces el atraer, el querer atraer cambiando la verdad o cambiando la exigencia, eso es ir claudicando poco a poco y al final terminan como terminaron muchas órdenes religiosas. Bueno, para que haya más jóvenes, más vocaciones, por ejemplo los jesuitas, ¿no? Para que haya más vocaciones vamos a poner una televisión en cada habitación. Pues pusieron
televisión en cada habitación de cada seminarista. Pues ahí están las televisiones, claro, porque se quedaron vacías. Pues sí, sí. Pues en vez de seminaristas hay televisiones en cada habitación. En Perú los jesuitas tenían muchísimas vocaciones, cuyo rector en su tiempo provincial fue el padre Ignacio Muguir, un jesuita muy santo y muy bueno, español, que ya falleció hace un par de años allí, me dio clases de moral él. Bueno, era un buen jesuita. Y en muchas vocaciones ya tenían casa. Dije, pues mira, vamos a construir una casa para, no sé, pues una casa grandísima. No sé si era para 200 seminaristas, eran muchísimos. Y fue fue los años 1950 cuando empezaron a construir y terminaron por el 70. Claro, en 20 años se quedaron sin vocaciones. Fueron 20 años de crisis dentro de la iglesia, ¿no? Después del concilio, por ejemplo, donde todos se vaciaron. Pues ahora es casa de retiro, ¿no? Se vaciaron. ¿Y esto por qué? Porque se acomodaron en muchas partes los jesuitas. Y todas las órdenes religiosas que están relajadas no tienen vocaciones, porque Dios no bendice la relajación. No bendice la relajación. Pues por eso hay que conocer las cosas. No queremos atraer, justamente, no queremos atraer. ¿Y qué es el modernismo entonces? Mire, el Padre siempre nos decía también que hemos nacido en un momento de profunda crisis dentro de la iglesia. Es verdad, hay crisis profunda, no es hay una profunda crisis dentro de la iglesia. Y crisis de fe además. Y a veces no solamente de fe, a veces de negar verdades dentro de la iglesia. No dice fuera, no. Crisis dentro de la iglesia. Para esto lo palpó, lo vivió. Eran los años, justamente se ordenó en 1958 y todos aquellos años después fueron tremendos, ¿no? Fueron tremendos. Y la crisis que viene ya de años anteriores, esta crisis que hay a partir del año 60, digamos, en adelante, no es una crisis que nace allí, es una crisis que ya viene de atrás. Nace, por ejemplo, con la Ilustración, luego el modernismo, que San Pío V condena en 1907, con el decreto lamentable, y luego está la nueva teología, la nueva teología, en Francia, que es una hija del modernismo, por los años, pues también, 1960. Como es condenado en 1907 el modernismo, pues ellos buscan una manera de seguir viviendo con la nueva teología, sobre todo en Francia, donde nace. Luego la teología de la liberación, que nació en Perú en los años 70, debe ser, bueno, ya 60, pero bueno, sobre todo en 70, 80 empieza a tener bastante influencia, nació en Perú, con Gustavo Gutiérrez, sacerdote, y luego ya hemos terminado ahora pues con la secularización, ¿no? Vivimos como poco a poco ha ido cogiendo terreno y hemos llegado a una época de secularización. Pues, los que han vivido pues años, no sé, juveniles en España, ustedes, ¿no? Saben lo que era España, una mira hacia España y dice, ¿qué es esto? ¿No? Desconoce algo. Pero claro, todo es un proceso que ha ido calando. Y muchas veces esto cala, primero por medio de ideales, por medio de ideas, ¿no? Porque a veces nos pensamos que las ideas no sirven para nada, pero sí. Uno como piensa, obra. Entonces, por lo tanto, hay que tener la cabeza bien puesta, bien formada, ideas claras, buenas, firmes, para obrar bien, ¿vale? Esto es importante. Bueno, entonces, a ver, perdón, es que está llamando tu tío, a ver si está por afuera, yo que sé, a ver, fíjate, ahora yo no lo puedo coger. A ver, o llámale tú, ¿vale? Llámale tú por ahí, a ver, no sé, estoy yo en la... Bueno, perdón, es que el tío que tiene que venir luego con la tarza que llama, a ver si yo... ¿Qué decía el padre Alba? Decía, actitud progresista vacía de ser católico. Decía, estamos en una actitud progresista vacía de ser católico. ¿Y por qué los progresistas son vacíos? ¿Por qué son vacíos? Justamente porque no hay profundidad, ¿no? Le explicaba, creo, la anterior retiro. ¿Qué es el ser vacío? ¿O qué es no tener raíces? No tener raíces. Un árbol, si es muy alto y no tiene raíces, se cae, ¿no? O un árbol que tiene que ser mucho más grande porque tiene profundas raíces. Tiene que estar enraizado, profundizado. Por eso, el padre Alba nos decía que debemos devolver a nuestras raíces. Hay que ser fieles a nuestras raíces, que al fin y al cabo eso es fiel a la tradición. Lo vacío es, pues, apariencia, es vanidad. Es vanidad. Utopía. ¿Por qué decía que es una utopía el modernismo?
que ahora explicaré lo que es el modernismo y todo lo demás. ¿Por qué es una utopía? Porque es justamente esto de acomodarme para atraer, y esto que es una ilusión, es mentira. Usted se quiere acomodar para atraer, pero al fondo está mintiendo. O sea, a la gente hay que ir a enseñarle la verdad, lo que es la verdad, ¿no? Por eso no hay frutos, porque justamente quieren acomodarse al mundo para fructificar, pero no vas a fructificar cosas buenas, porque no estás enraizado, no eres profundo, por lo tanto es una mentira. Y el padre decía, aquellas congregaciones o institutos o asociaciones que solamente buscan ponerse al día, atraer, ¿no? Cambiar para atraer, inclusive cambiar traicionando a los principios, decía él que son hombres que no están bien formados para la iglesia y la patria. Pues él dice, ¿cuántas órdenes, colegios he conocido que han desaparecido sin dejar hombres bien formados para la iglesia y para la patria? Siempre lo mismo, por el progresismo vacío, de atraer, de no estar enraizados. Por lo tanto, hay que volver a las raíces, hay que volver a la tradición. Y el cambio vendrá ahí. En cuanto que no regresemos a nuestras raíces, en cuanto que no regresemos a la tradición verdadera, pues vamos a estar como estamos ahora, perdidos. ¿Cuándo España va a volver a ser España? Cuando regrese otra vez a ser lo que siempre ha sido. Cuando regrese otra vez a la tradición. Cuando regrese otra vez a sus raíces. ¿Dónde nace España? En la Virgen, por la Virgen. Y para Dios. Cuando España no regrese a ser de Dios, no será España. Hay que regresar siempre a las raíces. Bueno, pues entonces vamos a explicar un poco sobre el modernismo. Así, cosas muy sencillas. Miren, ya dije que no voy a dar datos históricos ni nada de esto, porque no es una conferencia, pero que nos ubiquemos, más o menos nace el modernismo por los años, en el siglo XIX, mediados, quizás al principio ya había algo, nace 1850 por allí, va cogiendo fuerza dentro de la iglesia. Entonces, tiene como origen dos errores, que podríamos decir que es el racionalismo y el sentimentalismo. Racionalismo, que es decir, aquello que no entra en mi cabeza no sirve. O sea, yo tengo que comprender todas las cosas para que sea verdad. Si no comprendo algo, no es verdad. Supongamos que Santiago, él no entiende que esto sea un móvil. Dice, a ver, esto no es un móvil. O nuestros abuelos, ¿no? Antes que iban a creer que estas cosas existían. Claro, si tú lo cuentas, ellos, a ver, ¿cómo es posible que hagas así y salga una página, no sé qué? Antes era impensable que al tocar esas cosas iban a funcionar. O bueno, o decir, claro, como yo no entiendo cómo funciona eso, no va a funcionar. No, es que aunque usted no lo entienda, va a funcionar. Entonces, ¿qué sería el racionalismo? Pues sería decir, si yo no entiendo una cosa, no sirve, tengo que entenderlo todo. De esa manera la fe se va racionalizando, ¿vale? Entonces, es verdad que la fe es racional, es verdad, hay que explicar la fe racionalmente, es verdad, hay que explicar la fe racionalmente, pero además tenemos que no solamente entender la fe por la razón, hay que explicarla por la razón, sí es verdad, pero no puedo decir aquello que no entiendo, no existe, o no creo. Porque hay cosas que no se pueden explicar, entender, captar totalmente, pero sí, de alguna manera podemos explicar con la filosofía, con la teología, ¿verdad? Bueno, pues racionalismo, aquello que no entiendo no sirve para nada. Primer presupuesto, digamos, del modernismo. Y luego está el sentimentalismo, que al fin y al cabo, que va contra la razón. Y de esto vivimos mucho ahora dentro de la iglesia. Ay, es que a mí me gusta, no sé qué, no sé cuánto, me gusta que la misa sea así, me gusta que la misa sea así. ¿Por qué usted no da la paz en la misa? Es que nos gusta, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, es que mire, lo primero no es que a usted le guste. Puede ser que a usted le guste el chocolate, pero el chocolate a usted le hace daño. ¿Sí? No come usted el chocolate. Me gusta, pues venga, cómelo. Ya verá lo que te pasa. Entonces, ¿qué pasa también? Otro presupuesto, sentimentalismo, que es irracional. O sea, ser sentimental muchas veces va contra la razón. No digo que el sentimiento sea que va contra la razón directamente, pero cuando tu base de actuar es el sentimiento, entonces vas a fallar.
El sentimiento es bueno cuando es ordenado, porque Dios puso por arriba la cabeza y por abajo el corazón. Es decir, mi cabeza tiene que mandar a mi corazón. Es que ahora no siento ganas de obedecer a mi madre, diría Bárbara. Y como no lo siento, no lo voy a obedecer. No, aunque tú no lo sientas y aunque no quieras, tú obedeces. Hombre, qué bien si encima te manda, y qué bien, lo voy a hacer con un gusto tremendo, voy a fregar los platos yo solito. Bueno, pues mira, si lo sientes y es acorde con la razón, pues muy bien, ¿no? Qué alegría. Pero si el sentimiento va contra la razón, entonces ahí está mal. Y todo este barrio que la vivimos, ¿eh? Ay, pobrecitos los que se han divorciado y se han vuelto a casar. Ay, pobrecitos los homosexuales. Ay, si le gusta a una mujer, ¿qué vas a hacer, no? O si le gusta a un hombre, ¿qué va a hacer? Sentimentalismo. Justamente es esto. El modernismo promueve esto, ¿no? Lo que es el racionalismo. Bueno, pero ahora veremos un poquito más lo explicado. Bueno. Blondel, que era un, dicen, teólogo, filósofo, él, ¿qué quería? Sustituir la razón por las aspiraciones del corazón. Sustituyo la razón, la realidad, por los sentimientos. Por los sentimientos. Y esto es nuestro gran error. Y nos pasa aún en nuestra vida espiritual. No siento nada a rezar, pues aunque no sientas, reza, ¿no? Sustituir la razón por las aspiraciones del corazón. Es que mi corazón me pide, es que mi corazón me dice, es que yo siento, es que mire usted, no sé qué, no sé cuánto. Está bien, pero vamos a ver si eso es y está de acorde con la verdad y con la razón. ¿Vale? Loisy, otro teólogo, bilbista, sacerdote, que luego fue excomulgado. Yo creo, no sé si luego le secularizaron o él mismo pidió secularizarse, y que terminó siendo apóstata, apostató de la fe. Otro gran modernista, el que pasaba, anulaba el carácter revelado del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bueno, me explico, ¿no? Los modernistas, ¿qué es lo que promueven directamente? Bueno, San Pío X dijo que el modernismo es como el cúmulo de todas las herejías, tanto filosóficas, teológicas, como exegéticas. En la filosofía dejamos el ser, dejamos la realidad para tener en cuenta simplemente, digamos, el sentimiento, ¿no? Bueno, pues el idealismo. Bueno, dejo la razón, dejo el ser, ¿no? La realidad de las cosas, ¿no? Ya no somos realistas. Bueno, sencillamente explicado sería así. En la teología, como tengo una mala filosofía, tendré una mala teología. Y es lo que pasa ahora. Como hay una mala filosofía, hemos dejado el realismo, hemos dejado a Santo Tomás, ahora se inventa cualquier cosa, por lo tanto, la teología termina como termina. Si tu filosofía es una filosofía, digamos, idealista, sentimentalista, pues también la teología va a ser así. Entonces, en la teología también tiene errores. Y de estos errores filosóficos, teológicos, se siguen errores en la moral. Entonces, claro, ya no tu presupuesto moral, ya no va a ser, digamos, la verdad, no va a ser el bien, no va a ser lo bueno, va a ser lo que te gusta. Es una filosofía, digamos, inmanentista. Eso es, digamos, como la base, es la base del modernismo, el inmanentismo. ¿Esto qué es? No trascendemos, solamente estamos entre nosotros. Lo importante somos nosotros. Y esto hay mucho dentro de la iglesia. Porque es que ustedes vean la propaganda que llega a sus parroquias, o los carteles que ponen en sus parroquias, colecta no sé para qué, no sé para cuántos, no sé qué, todo son obras que promueve la iglesia, que no me parece mal, pero que solamente son puro materialismo. A veces tienen más importancia Cáritas en una diócesis que los confesores. Venga Cáritas, venga pobres, venga, que no me parece mal, pero es que nos hemos centrado en eso y hemos descuidado lo otro, que es lo espiritual. ¿Por qué? Porque somos inmanentistas, ¿no? No trascendemos. El hombre debe de trascender, es nuestro fin, la trascendencia, ¿no? Pues presupuesto filosófico del modernismo es la inmanencia. De ahí también la teología. Por lo tanto, la moral también se deforma. La moral, ¿qué sería? Un cambio de moral. Es un acomodarnos a los tiempos. Eso es el modernismo. Me acomodo a los tiempos.
me acomodo a los tiempos. Y eso es verdad. ¿Tengo que acomodarme a los tiempos yo? Hombre, si se entiende bien, sí, si no, no. Si acomodarme a los tiempos quiere decir que por quedar bien o porque la mentalidad ha cambiado, yo tengo que cambiar mi mentalidad, eso no. Eso no. Luego explicaré un fallo moral de los demás. Pues entonces, por lo tanto, el modernismo tiene como fallo, digamos, como errores filosóficos, teológicos y exegéticos. Es aquí donde cae pues Loisy, donde él llega a negar, el modernismo niega, por ejemplo, el carácter revelado de la Sagrada Escritura. Lo niega. Dice, bueno, hay pasajes que son revelados, otros que no son revelados, son inventados. Y llegan a negar un montón de cosas, muchísimas cosas. Niegan que la Biblia sea realmente una revelación. Por lo tanto, cualquier libro de otra religión es buena, porque la nuestra tampoco es algo revelado. ¿Captan? ¿Verdad? O también se niega, por ejemplo, también llegan modernistas, pues que Jesucristo es Dios, niegan la divinidad de Jesucristo. Y Loisy negaba justamente la divinidad de Jesucristo. Loisy también llegaba a decir, a negar, por ejemplo, que Cristo instituyó la iglesia. No, Cristo no fundó una iglesia. ¿Qué va a fundar Cristo la iglesia? Por lo tanto, cualquier religión o cualquier denominación que se llaman cristiana, perdón, es buena, sería para ellos, ¿vale? Pues entonces se dan cuenta de los errores que siguen. Y luego también él negaba los sacramentos. O sea, claro, este tío ya no puede ser siendo cura, o sea, mira, te vas, ¿no? Te vas. Y luego pues terminó apostatando en su fe. Bueno, esto es que tengan en cuenta cuáles son los presupuestos modernistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Esto se va infiltrando dentro de la iglesia bastante, en el año 1860, 70, se van infiltrando, pero descaradamente, abiertamente, somos modernistas, promovemos esto de aquí, lo de acá, todo lo que explica, ¿no? Van promoviendo. Entonces, San Pío X se da cuenta de todos los peligros, el único que se dio cuenta de los peligros en que podría derivar, ¿no?, el modernismo. Por eso él condena, en 1907, condena el modernismo con el decreto Lamentabili. Y él justamente dice ahí pues, que son un compendio de errores filosóficos, teológicos y exegéticos. Entonces los modernistas ya no podían predicar abiertamente, entonces se callan. O sea, no lo dicen abiertamente, pero siguen trabajando en silencio. Entonces le dicen a San Pío X, ¿no?, la gente, mire, usted ha logrado derrotar al modernismo. Él dice, no. Si ustedes creen que el modernismo se ha terminado por un decreto, no. Esto sigue dentro. Y es verdad. Se fueron organizando de tal manera, por dentro, en Roma, en Francia, en Alemania, se fueron organizando, infiltrando gente dentro de la iglesia, a ocupar altos cargos dentro del Vaticano, siendo obispos o siendo cardenales. Claro, si eran obispos, eran obispos de una diócesis, pues ya está, ¿no? Y empezaban, así se fueron ellos organizando. Pero no es que un obispo modernista no, es que estaban organizados. Eran como una sociedad secreta, pero estaban organizados. Bueno, luego muere San Pío X, y con los otros papas van poniendo freno, también Pío XII, también León XIII, pero se piensan que esto ya está, digamos, controlado, y no es así. Decía, por ejemplo, Tyrrell George, otro modernista, decía él, Roma, para que vean cómo se infiltra, ¿no? Roma no puede destruirse en un día, sino que hace falta caer en polvo y ceniza de un modo gradual e inofensivo. Bien, si queremos transformar la iglesia de un 2x3, no vamos a poder. Tenemos que ir paso a paso, gradual, infiltrándonos poco a poco e inofensivo, de una manera inofensiva. Entonces tendremos una nueva religión y un nuevo decálogo. El día que nos hemos infiltrado totalmente dentro,
y hemos cambiado la mentalidad filosófica, teológica, exegética, moral, estamos ya en una nueva religión, un nuevo decálogo. Y es lo que estamos viviendo ahora, de alguna manera, ¿no? Luego Ernesto Boinuti decía, se ha querido reformar Roma sin Roma, o quizás en contra de Roma. Claro, quieren reformar las cosas, pero no teniendo en cuenta a Roma, es decir, no teniendo en cuenta a la curia, no teniendo en cuenta al papa, no teniendo en cuenta al cardenal, no teniendo... Bueno, no. Dice, ¿qué vamos a hacer? Lo que es necesario es que la reforma pase a través de las manos de aquellos que deben ser reformados. Hombre, si un obispo airadamente quiere reformar algo, va a tener mucho más complicado. Pero si en cambio reformamos a la gente que influye dentro de la iglesia, a cardenales, obispos, o digamos hasta el papa, si influimos allí, entonces claro, como lo ha dicho tal cardenal, aquella persona importante, entonces claro, la gente se lo va a creer más fácilmente. Eso es reformar Roma con Roma. Bien. Y esto es nuestro peligro, diría yo, que nos basamos en lo siguiente. Lo ha dicho tal obispo, lo ha dicho tal cardenal y debe ser así. Es verdad que hay que obedecer al obispo, hay que obedecer al cardenal, hay que obedecer al papa, todo eso es verdad, eso no lo negamos. Hay que ser reverentes con ellos por su dignidad y todo lo demás, pero ellos no son los dueños de la verdad. Son administradores y custodios de la verdad. Bien, por lo tanto, si a mí un obispo me manda la comunión a un divorciado, yo no tengo que obedecer. Digo, divorciado vuelvo a casar. ¿Me entienden? O sea, no es una persona que no vive con su marido o con su esposa porque se han separado, pero no ha convivido con nadie, obviamente puede comulgar. Pero si está conviviendo con alguien, yo no lo voy a obedecer, obviamente. Aunque me mande el obispo, aunque me mande el cardenal, no, es que no están por encima de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Estamos al servicio de... Bueno. Y para ir terminando, me quiero fijar en un aspecto principal del modernismo que sería como el resumen, digamos. Miren, antes, ¿cómo era? Primero era Dios. Antes era Dios, lo primero. Y de Dios, pues venía, la iglesia, ¿no? Dios, la iglesia, el hombre. Bueno, pues para cambiarnos la mentalidad que han hecho. Pues Dios sí, pero Cristo no, ¿no? Dios sí, Cristo no. En ese sentido ya, digamos, pues se aceptan todas las religiones que creen en Dios, pero Cristo como pasa desapercibido, como no se fuese Dios. Luego, ¿qué pasa? Bueno, Dios sí, iglesia no. Entonces nos quitamos de medio de la iglesia. Lo importante es amar a Dios, aunque no vayas a la iglesia, tú puedes rezar en tu casa escondidas. Es verdad, puedes rezar en tu casa escondidas, no quita nada. Pero eso no quiere decir que no vayas a la iglesia, los domingos, por ejemplo. Luego, ¿qué se pasó? Quitamos Dios sí, iglesia no. Luego pasó a ser Dios no, hombre sí. Entonces, el centro es el hombre. Da igual, Dios. Entonces, nuestra relación humana entre nosotros, lo que es el imanentismo, se pasó de un teocentrismo a un antropocentrismo. El centro ya no es Dios, el centro es el hombre. Entonces, tenemos que obrar de acuerdo a los gustos del hombre, de acuerdo a los tiempos. Si el hombre cambia, tenemos que ir cambiando, adaptándonos a las épocas del hombre. Es lo que ellos promueven, es lo que ellos dicen, los modernistas, ¿no? Nos tenemos que adaptar al hombre. Entonces, claro, si al hombre no le gusta una cosa, cambiamos. Si el hombre piensa una cosa, pues los modernistas justamente dicen ellos que las verdades dogmáticas no sirven para nada, porque al cambio el dogma, una verdad dogmática, va cambiando. Dicen ellos, es tan inmutable como el hombre. Por lo tanto, el hombre no es inmutable, el hombre cambia. Por lo tanto, la verdad dogmática para ellos va a cambiar en cuanto que el hombre cambie. Si el hombre ha cambiado de pensamiento, de mentalidad, el dogma tiene que adaptarse a ellos. No, esto no es así. Nosotros nos adaptamos al dogma, nos adaptamos nosotros, no Dios adaptarse a nosotros a Dios. Bien. Y este acentuado antropocentrismo, tener como centro justamente al hombre, se nos ha colado dentro de la iglesia de una manera, yo diría, vergonzosa, ¿no?
Y quiero sobre todo hacer hincapié en el aspecto litúrgico. Por ejemplo, el aspecto litúrgico, estamos colados de modernismo, ¿no? Nos damos cuenta, pero es que es así, ¿no? Yo no voy, desde luego, no puedo ir contra la misa del Novus Ordo, porque es una misa, pues eso, misa, digamos, católica, hay sacrificio, eso es verdad, no podemos negar, pero hemos cambiado la mentalidad, nos han cambiado la mentalidad, porque mire, ustedes alguna vez, bueno, aquí muchos seguramente han asistido a misas tradicionales, ¿no? Como era antes la misa, pues entonces todo el ambiente de la Santa Misa estaba rodeado de un ambiente, digamos, sagrado, ¿no? Todo te llevaba a tener como centro, ¿a quién? A Dios, como centro a Dios. Por eso, las muchas reflexiones que hay, ahora no sé si 1, 2, 3, te lo ves obligatorias, que creo que son 4 o 5 reflexiones que tienes ahora, ¿no? Antes también, tenías muchísimas. Entonces ese carácter de adoración de la Santa Misa nos ha ido quitando. Hombre, no te lo puedo quitar del todo, porque algo tiene que quedar, ¿no? Porque si no se nota mucho, ¿vale? Entonces algo te dejan, pero te han quitado muchos signos de adoración. Hombre, lo importante es lo interior sí, pero lo exterior se manifiesta. Yo manifiesto lo que hay en mi interior por medio de lo exterior. Por eso un cura tiene que ir vestido de cura, porque es un símbolo de tu vida, ¿no? De lo que eres en lo exterior. Bueno, pero yo diría lo central, una cosa central es que también que nos han quitado, para que vean cómo el acento se pone en el hombre, en la liturgia, en otras muchas cosas. En la liturgia es que la misa, que antes era de cara a Dios, como se dice, apud Deum o ad oriente, ¿no? En nuestras misas actuales son misas que son de cara al pueblo. Pero claro, esto, la gente que dice, es que a mí me gusta más que la misa sea de cara al pueblo, me gusta más. Hombre, yo entiendo que pueda gustar más, pero la cosa está, como decía antes, no es que me guste más, sino esto es bueno, eso está bien, eso es lo mejor. El padre Alba, en sus pláticas a la Unión Seglar, además, o sea, a los fieles, él le escuché decir, y no lo grabé lamentablemente, decía, nos han quitado el rito verdadero, refiriéndose a la misa tradicional, ¿verdad? Nos han quitado, pero él decía, bueno, ahora ponemos la atención mucho en el hombre, y solía decir, pero la misa tradicional volverá algún día, ya verán que volverá, pues decía él, ¿no? Y es verdad, cada vez va teniendo mucho más cabida en nuestra vida, en la sociedad, en las parroquias, poco a poco, pero va llegando. Bueno, es decir, ustedes saben por qué la misa, yo en mis pueblos un día dije, voy a decir la misa ad oriente y se acabó. Entonces que dije, hay que poner una excusa. Bueno, la primera era, pues es que capilla de invierno, pequeñita, ahí todos están todos apretados, yo pasé la impresión un poco más, toca mi pie, bueno, digo, mire, es que hay muy poco espacio, y mejor pego la pared y gano espacio, ¿no? Primero. Lo segundo les dije, mire, ¿ustedes saben por qué antes la misa era ad oriente? Ah, de espaldas, digo, no era de espaldas la misa no era de espaldas, nunca se dijo que era de espaldas. Joseph Ratzinger, en Espíritu de la Liturgia, él dice, ¿no? Decir que la misa era de espaldas es un anacronismo justamente porque nunca se dijo antes que la misa era de espaldas, se decía de cara a Dios, ¿no? De espaldas nació un término que nació ya por los años 1970 y algo, un término que hace mucho después, por lo tanto es un término que no debe utilizar. Bueno, ¿usted sabe por qué la misa era así? Dicen, no sabemos. Pues miren, yo les voy a explicar, y para explicarles voy a poner el altar así, porque si no, no lo van a entender. Bueno, lo puse así y ya lo dejaba así, claro. Entonces les expliqué y la gente lo entiende. Les digo, claro, si decimos que la misa, que el cura está dando la espalda, es mentira, porque también en la misa el que está delante le da la espalda al que está atrás, de los bancos, ¿no? Y así todo el mundo se da la espalda. Entonces vamos a poner las sillas en forma de círculo para no dar la espalda. No es que la misa no tiene sentido de no dar la espalda, es otra cosa, es la misa por adoración a Dios. Entonces, tanto el sacerdote como los fieles estaban fijando la mirada en Dios. Algún otro día tenemos una charla sobre esto, pero bueno, hoy
fijar solamente esto, es decir, tanto el sacerdote, el primero, junto con los fieles después, tiene que estar mirando hacia Dios, hacia Cristo, hacia Oriente, que es el sol naciente, no Cristo, por donde nace, Cristo nace por ahí. Por lo tanto, es fijar mi mirada en Dios, fijar mi mirada en Cristo. No es que dé la espalda al pueblo, no, estoy dando la cara a Dios. ¿Bien? Poner la misa mirando al pueblo, justamente es eso, que el centro es el hombre. Lo importante somos nosotros. Hemos dejado el sacrificio de la misa, de acentuar el sacrificio de la misa, a acentuar la parte comunitaria de la misa. Ya no es un sacrificio de la misa, es una cena. Ya no es un sacrificio, es un banquete. Por eso se promueve mucho más la participación de los fieles. Como si los fieles no salen a leer, si los fieles dicen la petición, es como si no hubiese misa ahora, ¿no? Es como, es que lo centro de todo es justamente ese sacrificio. Y es lo que hay que custodiar. Es que a mí me gusta más así, no, es que no se trata de que me guste, es de lo que es. Por eso debemos siempre poner en el centro de nuestra vida a Dios. ¿Bien? No dejemos engañar de todas estas cosas que nos van promoviendo. Y justamente de ahí vienen todos los demás errores. Como el centro es el hombre, somos imanentistas, como el centro es el hombre, vamos a acomodarnos a lo que quiere el hombre. Si la sociedad ahora piensa justamente que está bien que haya matrimonio, entre 1 millón de comillas, el matrimonio homosexual, pues que haya, ¿no? Pobrecitos, mire usted, ¿cómo va a decir esto? Si se quieren, si se aman, sentimentalismo. Entonces, ¿pueden vivir juntos? No, señor. Es que no se trata de que se quieran y se amen. Esto es bueno. Esto, o sea, bueno me refiero en cuanto al bien. O sea, esto es el bien, esto es la verdad. Si no es bien y no es verdad, no se puede aceptar. Inclusive dentro de la iglesia, y obispos y cardenales, Casper, por ejemplo, ¿no? el más conocido últimamente, el famoso, pues Casper, por ejemplo, el que además lideró el sínodo de la familia, estuvo como cabeza allí, pues él dice, bueno, pues han cambiado las épocas, como han cambiado las épocas, los tiempos, ahora es distinta la mentalidad de la gente y ahora la gente cree que esto está bien, pues la iglesia tiene que aceptarlo, la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. Y no, la iglesia no tiene que adaptarse a los tiempos tienen que adaptarse a la iglesia. Porque la iglesia tiene que custodiar la verdad que es inmutable, que es permanente. Chesterton decía, no queremos una iglesia movida por el mundo. Queremos una iglesia que mueva al mundo. Bien, pues no es una adaptación a los tiempos. Hombre, si antes los misioneros iban en burro, pues hombre, tú ahora vas en coche. Ahí te puedes adaptar. Hombre, antes iba en barco a las misiones a Francisco Javier, pues hombre, ahora toma el avión y vete. ¿No dice usted que no tiene que adaptarme a los tiempos? Pues no sea tonto, eso no es claudicar con la tradición, ni mucho menos. Antes no iban en avión porque no había aviones, iban en barco y iban en burros, o iban caminando. Eso no es... Me refiero a la mentalidad mundana, de ir traicionando la verdad, traicionando el bien. Eso es la influencia moral, ¿no? Bueno, como se gustan, se quieren, se aman, pues hombre, que se casen. No es verdad. Entonces, la verdad no pasa. La verdad es inmutable, es permanente. Concluyendo, tenemos que ser antimodernistas. Así lo decía el Padre Alba. Somos antimodernistas, somos antiprogresistas. Por lo tanto, debemos poner siempre en nuestro centro, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, a Dios. No nuestros gustos. Tanto en mi familia, tanto en la liturgia, en todo. Siempre tiene que ser Dios. Siempre tiene que ser Dios. Y no podemos ser antimodernistas, justamente, si no tomamos en serio nuestra vida de piedad. Porque no vamos a cambiar el mundo a puñetazos. Lo primero de todo es nuestra vida de piedad. Volver a la Virgen. Ella pisa. Ella es triunfadora de todas las herejías. La Virgen saldrá vencedora de todo ello. Pues por eso está la Santa Misa. Por eso está el Santo Rosario. Devoción a la Virgen. Misa diaria si es posible. Quien puede ir a misa todos los días hace mal en no ir. No peca, pero hace mal en no ir. Peca si no vas a misa el domingo, día de precepto. Pero si puedes ir, ve a misa todos los días. ¿Vale?
Bárbara, te recordarás, el padre Álvaro decía mucho, misa todos los días, y decía, es que no vais a misa, no sé qué, no sé cuántos. Padre, es que no puedo ir. Pues venga, no puedes ir a misa, pues en tu casa, misa seca. Es que salgo, voy a trabajar a las 6 y llego a las 10 de la noche a casa y no puedo. Pues vale, cuando llegas a casa, coges tu misal y misas secas, decía él. En la persecución religiosa contaba que muchas veces eran misas secas, ¿no? Porque como no había iglesia, pues cogían el misal, misas secas, sin curas, o sea, rezaban las oraciones y tal. No había sacrificio, por eso misas secas, no había sacrificio obviamente, pero rezaban, se reunían para. Teníamos que poner en el centro de Dios, la Santa Misa, pero la Santa Misa. Tampoco vamos a quedar en el extremo de decir, hay un chaval que dice, bueno, yo si no puedo ir a misa tradicional, pues voy a misa, decía, del Nuevo Sordo, pero porque tengo que ir solamente para los domingos, pero luego no voy, porque si no me vuelvo... No, tampoco vayamos a decir que no hay sacrificio, es verdad, hay sacrificios, no cabe duda. Y que se adora a Dios, también hay adoración a Dios, es verdad, pero nos han ido quitando, nos han ido minando cosas. Por eso hay que poner siempre a Dios en nuestro centro. Y luego también mi vida de apostolado. ¿Sí? Primero tú. Hay que ser para luego poder hacer que otros sean. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, por lo tanto, hay que ser cristianos de verdad convencidos y luego hacer que otros sean. Por eso es nuestro apostolado, ¿no? Y luego la formación espiritual, la formación intelectual. Los retiros son para eso, para formarnos espiritualmente, para tener un momento de meditación, para tener un momento de plática, la Santa Misa, luego pues, compartir también, juntarme con gente que piensa como yo, ¿no? Que tiene sus ideales, sus mismos ideales, pues eso es muy bueno. ¿Bien? Le pedimos así a la Virgen María que nos ayude a luchar contra todo lo que sea progresismo y modernismo de nuestra vida. Y al final, como dice la Virgen, mi corazón inmaculado triunfará. Pero tenemos que nosotros hacer que Dios triunfe primero en mi vida, dejarle triunfar. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, Sed la salvación mía. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. San José, Ruega por nosotros.